Voy a contarte algo que todavía no entiendo del todo. Y no lo digo como introducción. Lo digo porque es verdad. Porque han pasado meses desde que dejé ese hospital, y aún hay noches en que me despierto convencido de que alguien está de pie en la esquina del cuarto. Y cuando enciendo la luz, no hay nadie. Claro que no hay nadie. Pero el problema no es lo que ves cuando enciendes la luz. El problema es lo que sientes en el segundo antes de encenderla. Si esta historia te pone la piel de gallina, suscríbete y únete a nuestra comunidad de la noche. Tenemos una meta pequeña para este vídeo, solo 10 likes. Si los alcanzamos, sabré que quieres más de estos encuentros específicos. Ahora, continuemos con el relato. Me llamo Marcos. Tengo 34 años. Trabajaba, como técnico de mantenimiento en un hospital comarcal del norte de España. No voy a decir el nombre exacto. Tampoco el municipio. No porque tenga miedo de represalias legales. Sino porque, no sé. Hay algo en nombrar ese lugar que me incomoda todavía. Como si nombrarlo lo hiciera más real. El hospital no era grande. 4 plantas. Urgencias en la baja. Consultas externas en la primera. Planta de medicina interna en la segunda. Y la tercera planta, que era donde yo pasaba la mayor parte de mi turno de noche, era la de hospitalización general. Pasillos largos. Luces de emergencia amarillas. El olor a desinfectante que se te mete en la ropa y ya no se va aunque la laves 3 veces. Empecé ese trabajo en octubre. Creo que fue un martes. No estoy seguro. Lo que sí recuerdo es que desde el primer día había algo en esa tercera planta que no me terminaba de sentar bien. No sabría explicarlo con precisión. Era más una sensación que una observación concreta. Como cuando entras en una habitación y notas que alguien acaba de salir por la otra puerta. Esa energía residual. Ese calor que deja una presencia. Intenté ignorarlo. Me dije que era el cansancio. Que era nuevo en el turno de noche y que mi cuerpo todavía no había ajustado los ritmos. Pero lo de esa noche con la enfermera, eso ya no lo pude ignorar. Déjame contarte cómo empezó. Más o menos a las 2 semanas de empezar, una noche estaba revisando el sistema de climatización del pasillo central de la tercera planta. Eran las 3:15 de la madrugada. Ya sé la hora exacta porque tenía que registrar cada intervención técnica con timestamp. Esa es la única razón por la que recuerdo los horarios con precisión. Lo demás a veces se mezcla. El pasillo estaba casi vacío. Había una auxiliar de enfermería en el control central, una chica joven que creo que se llamaba Patricia, aunque puede que me equivoque con el nombre. Y al fondo del pasillo, caminando despacio hacia la habitación 318, había una enfermera. Uniforme blanco. Fuecos oscuros. El pelo recogido. Caminaba con esa cadencia específica que tienen las personas que llevan mucho tiempo trabajando de noche. Sin prisa. Sin miedo a hacer ruido. Como alguien que conoce cada centímetro del lugar. No le presté más atención. Era una enfermera haciendo su ronda. Normal. Lo que me pareció raro, y en ese momento solo lo anoté mentalmente sin darle demasiado peso, fue que Patricia, la auxiliar del control, no levantó la vista cuando esa enfermera pasó frente a ella. Ni siquiera un gesto. Como si no la hubiera visto. Pensé que estaban peleadas. Pasan esas cosas en los turnos de noche. Las tensiones se acumulan. Seguí con mi trabajo. Pero eso no era lo más perturbador. Lo más perturbador vino después, cuando fui a revisar el sistema de iluminación de emergencia al fondo del pasillo, justo pasada la habitación 318. La enfermera no estaba allí. Mira, en ese momento no me asusté. Pensé que había entrado en alguna habitación. Lógico. Es una enfermera. Las enfermeras entran en las habitaciones. Eso es literalmente su trabajo. Pero entonces me fijé en algo. Todas las habitaciones de esa sección, de la 315 a la 320,
estaban a oscuras. Las puertas entornadas. Sin luz interior. Lo cual significaba que ningún paciente había activado el timbre de llamada, que es lo que normalmente justifica una visita a esa hora. Me quedé parado un momento. Escuché. Silencio. Solo el zumbido sordo del sistema de ventilación, en algún lugar lejano, el pitido intermitente de algún monitor en otra ala. Revisé mi trabajo, terminé el registro y me fui al siguiente punto de mi ruta. Me dije que no era asunto mío. Me dije que seguramente había entrado en la habitación sin encender la luz para no despertar al paciente. ¿Tiene sentido? ¿No? Tiene sentido. Pero eso no era lo más perturbador de esa noche. Eso vino después, y cuando te lo cuente vas a entender por qué tardé semanas en contárselo a alguien. Al terminar el turno, ya serían las 6:30 de la mañana, coincidí con Patricia en el vestuario de salida. Bueno, en el pasillo de salida. No en el vestuario. Lo que quiero decir es que coincidimos en la zona de fichaje. La saludé. Intercambiamos esas palabras cortas y cansadas que se dicen al final del turno de noche. Y entonces, sin saber muy bien por qué, le pregunté. Le dije, oye, la enfermera rubia que estaba en el pasillo esta noche, la que pasó por el control sobre las 3, ¿quién es? Patricia me miró. No de manera extraña. No con miedo. Me miró con esa expresión específica de alguien que no entiende la pregunta. Como si le hubiera preguntado algo en un idioma que casi conoce. ¿Qué enfermera?, me dijo. Le describí lo que había visto. El uniforme. Los fuecos. La manera de caminar. Patricia no dijo nada durante unos segundos. Luego se encogió de hombros y dijo que esa noche solo estaban ella y Lucía en la tercera planta, y Lucía tiene el pelo negro y había estado toda la noche en el control de la segunda planta cubriendo una baja. Esa noche no había ninguna otra enfermera en la tercera planta. Guardé eso en algún lugar pequeño de mi cabeza y lo cerré con llave. Me dije que Patricia se había distraído. Que quizás era una enfermera de otra planta que había subido a buscar algo. Me inventé explicaciones durante el trayecto a casa en el metro. Eran las 7 de la mañana, el vagón olía a café y a personas yendo al trabajo, y el sol entraba por las ventanas con esa luz blanca de otoño que lo hace todo parecer normal y razonable. Para cuando llegué a mi apartamento, casi me lo había creído. Casi. Dormí. Comí algo. Vi un rato la televisión. Salí a comprar al Mercadona de la calle de abajo. Vida normal. Vida completamente normal. Pero esa noche, cuando volví al hospital, fui directamente a hablar con el encargado de recursos humanos de guardia. Le dije que quería familiarizarme con el personal del turno de noche, por si necesitaba localizarles para alguna intervención técnica. Pedí una lista básica. Me dio una lista. Revisé cada nombre. Cada turno asignado. Cada planta. No había ninguna enfermera de pelo rubio asignada a la tercera planta en ninguno de los turnos de noche de ese mes. Aquí es donde podría haberlo dejado. Y de hecho lo intenté. Lo intenté durante casi 3 semanas. Pero hay algo en el cerebro humano, no sé si lo sabes, que no puede soltar un patrón incompleto. Es como cuando oyes el principio de una canción y no recuerdas cómo sigue. Esa incomodidad. Esa tensión no resuelta. Tu cerebro no descansa hasta encontrar el final. Y el patrón seguía abriéndose. Porque volví a verla. No al día siguiente. No esa semana. Pasaron exactamente 16 días, y lo sé porque para entonces ya había empezado a llevar un registro informal en mi móvil. No sé por qué empecé a hacerlo. Supongo que necesitaba externalizar algo que no cabía bien dentro de mi cabeza. Era otra noche de turno. Martes, creo, aunque podría ser miércoles. La segunda planta esta vez. Yo estaba revisando los cuadros eléctricos del ala sur. Eran las 2:40 y algo de la madrugada. Y la vi al fondo del pasillo. Mismo uniforme. Mismos fuecos.
Misma manera de caminar. Esta vez me quedé completamente quieto. La seguí con la vista hasta que dobló la esquina al final del pasillo. Esperé. Caminé hasta la esquina. No había nadie. El pasillo que seguía a esa esquina era recto, largo, sin puertas en los primeros 10 metros. No hay manera física de que alguien desapareciera en el tiempo que tardé en llegar. Son 4 segundos. 5 como mucho. No había nadie. Esa noche no dormí bien. Bueno, esa mañana. Los que trabajamos de noche tenemos los conceptos del tiempo un poco desajustados. Me quedé en la cama mirando el techo de mi apartamento, escuchando los sonidos de la calle, los autobuses, los niños yendo al colegio, y pensé con mucha calma que estaba empezando a perder algo. No sabía exactamente qué. Pero algo. La semana siguiente cometí el error de mencionárselo a un compañero. Se llamaba Esteban. Llevaba 3 años en el hospital. Buen tipo. Lo que me esperaba era que se riera o que me dijera que estaba cansado. Lo que no me esperaba fue su reacción real. No se rió. Me miró fijamente durante un momento demasiado largo y luego me dijo, con una voz que intentaba sonar casual y no lo conseguía del todo, que había gente en el hospital que no hablaba de esas cosas. Le pregunté a qué se refería. Se encogió de hombros. Cambió de tema. No volvió a mencionarlo. Pero esa noche, antes de empezar el turno, vi cómo Esteban miraba el pasillo de la 3ª planta con una expresión que yo ya conocía bien. Porque era la misma que yo ponía. Esa vigilancia involuntaria. Ese seguimiento de los bordes del campo visual. No éramos los únicos que mirábamos. Empecé a prestar atención a los demás de una manera diferente. No obsesiva. O al menos eso me decía a mí mismo. Pero empecé a notar pequeñas cosas. La manera en que algunos miembros del personal nocturno evitaban ciertos tramos del pasillo sin razón aparente. La velocidad con que las conversaciones cambiaban de tema cuando uno se acercaba a determinados temas. La costumbre que tenía una de las auxiliares mayores, una señora de unos 50 y tantos que todos llamaban Conchi, de persignarse cada vez que pasaba por delante de la habitación 318. Le pregunté una noche, con mucho cuidado, qué había pasado en esa habitación. Me miró como me había mirado Esteban. Con esa mezcla de reconocimiento y precaución. Eso fue hace mucho, me dijo. Y no dijo nada más. Eso fue hace mucho. Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Porque implica que algo pasó. Implica que hay algo que contar. Implica que la gente lo recuerda pero ha decidido colectivamente no hablarlo. ¿Por qué decide un grupo de personas no hablar de algo? Pasé 2 noches buscando en internet. Nombre del hospital. Incidentes. Noticias antiguas. Obituarios. Busqué con diferentes combinaciones de palabras. Encontré poco. Un accidente de tráfico de un médico en 2011 que no parecía relacionado. Una reforma del edificio en 2008. Una huelga de celadores en 2015. Y luego, en un foro de medicina que casi nadie usa ya, un hilo de 2019 donde alguien con el usuario anónimo de siempre preguntaba si alguien más había visto a la enfermera del turno de noche en ese hospital. No decía el nombre del hospital directamente, pero los detalles encajaban. El foro tenía 3 respuestas. 2 eran bromas. La tercera era de alguien que escribía, sí. No preguntes más sobre eso. El hilo estaba cerrado para comentarios nuevos. Y aquí viene la parte que me costó más semanas asumir. Porque hasta ese momento, todo lo que te he contado tiene una explicación posible, aunque sea forzada. Estaba cansado. Tenía el turno de noche reciente. Quizás había enfermeras de otras plantas que yo no conocía. Quizás la figura al final del pasillo era simplemente alguien que yo no identificaba bien con la luz amarilla de emergencia. Quizás. Pero una noche de finales de noviembre, pasadas las 4 de la mañana,
Estaba en la sala técnica del sótano revisando el sistema de bombeo de agua cuando escuché pasos en el pasillo exterior. Pasos lentos, regulares, con ese ritmo específico de los fuecos sobre el suelo de linóleo. El sótano del hospital no tiene planta asistencial. No hay pacientes allí. No hay enfermeras de guardia. Es un área exclusivamente técnica y de almacenamiento. No tiene razón de estar allí ninguna persona de enfermería a las 4 de la mañana. Me quedé inmóvil. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la sala técnica. Silencio. No sé cuánto tiempo estuve así. Probablemente menos de un minuto, aunque me pareció mucho más. El tipo de silencio que tiene peso. El tipo de silencio que no es solo ausencia de sonido sino presencia de otra cosa. Y entonces los pasos continuaron. Se alejaron lentamente por el pasillo. Y desaparecieron. Tardé varios minutos en ser capaz de abrir la puerta. El pasillo estaba vacío. Las luces de emergencia amarillas. El olor a humedad y a productos de limpieza. Nadie. Pero en el suelo, frente a la puerta, había una pequeña marca. Una huella. Del tipo que dejan los fuecos de goma sobre el suelo húmedo. Una sola. Orientada hacia la puerta. Como si alguien se hubiera detenido allí, de cara a la puerta, y luego hubiera dado media vuelta. Esa noche, al salir, pregunté al vigilante de seguridad si había alguien más en el sótano. Me dijo que no. Que el sistema de control de acceso registraba cada entrada y salida, y que desde las 11 de la noche solo habían entrado yo, y un celador que había bajado a por material a las 11:15 y había salido a las 11:20. Nadie más. Le pregunté si el sistema podía fallar. Me miró con una expresión difícil de descifrar y me dijo que llevaba 4 años en ese puesto y que el sistema nunca había fallado. Nunca había fallado. Esa noche no fui al Mercadona. Fui directamente a casa, me senté en el suelo de la cocina con la espalda apoyada en la nevera, y estuve un buen rato sin hacer nada. Sin pensar. O intentando no pensar. Que no es lo mismo. Hubo un cambio en mí después de eso. No dramático. No de esos cambios que la gente nota de inmediato. Fue más sutil. Empecé a revisar las habitaciones de mi apartamento antes de acostarme. Empecé a dormir con la luz del baño encendida. Empecé a tardar más en quedarme dormido, y cuando lo conseguía, el sueño era superficial, fácil de romper, lleno de esa sensación de que algo estaba a punto de pasar. Mi concentración en el trabajo empezó a fallar en pequeños detalles. Cometí un error menor en un registro técnico que normalmente no habría cometido. Empecé a llevar auriculares en el turno para tener algo concreto que escuchar y no estar atento a los sonidos del edificio. No lo conté a nadie. No quería sonar como alguien que estaba perdiendo la estabilidad. No en un trabajo nuevo. A principios de diciembre, tomé una decisión que ahora, mirando atrás, no sé si fue valiente o estúpida. Decidí quedarme un rato extra después del turno, de manera no oficial, para sentarme en el pasillo de la tercera planta y simplemente observar. No sé exactamente qué esperaba encontrar. Supongo que necesitaba saber si lo que estaba viendo era real o si era producto de algo que estaba fallando en mí. Me senté en una silla junto al control de enfermería vacío, con las luces bajas y el hospital casi en silencio. Eran las 7 menos cuarto de la mañana. El turno de día no llegaría hasta las 8. Estuve sentado allí durante casi 30 minutos. Y entonces, al fondo del pasillo, en la dirección de la habitación 318, vi algo. No era una figura completa esta vez. Era más difuso que eso. Era una variación en la luz. Como si el espacio al fondo del pasillo tuviera una densidad diferente. Como si el aire allí estuviera organizado de otra manera. Sé cómo suena eso. Soy técnico de mantenimiento, no poeta. No soy dado a describir las cosas en términos abstractos. Pero no tengo otra manera de explicarlo que sea honesta. La variación duró quizás 10 segundos.
Y luego el pasillo volvió a ser solo un pasillo. Me fui a casa. Esa tarde, incapaz de dormir, llamé a mi primo Álvaro, que estudió historia y tiene esa tendencia a saber cosas sobre todo. No le conté exactamente lo que estaba viviendo. Le pregunté, de manera indirecta, si sabía algo sobre historias de hospitales antiguos. Si había alguna manera de buscar registros de personal histórico. Me preguntó para qué. Le dije que era curiosidad. Me explicó que muchos hospitales tienen archivos históricos propios, que algunos están parcialmente digitalizados, que otros requieren solicitud formal para acceder. Esa noche, en el turno, pedí hablar con el jefe de gestión administrativa. Inventé una excusa técnica sobre necesitar verificar registros de instalaciones anteriores. Me dijo que el archivo histórico del hospital estaba en el sótano, en una sala que yo conocía bien porque había pasado junto a ella varias veces sin prestarle atención. Me dio acceso. No encontré lo que esperaba encontrar. Encontré algo diferente. Los registros de personal de los años 60 y 70 estaban parcialmente organizados en carpetas de papel amarillento. Nombres. Fechas de contratación. Departamentos. En la mayoría de los casos, fechas de baja. Estuve buscando durante casi 2 horas. Y encontré, en los registros de personal de enfermería de 1971, el nombre de una enfermera asignada a la tercera planta del turno de noche. El nombre no lo voy a decir. No porque no lo recuerde, sino porque hay algo en pronunciarlo que no me apetece hacer. Lo que sí voy a decir es lo que ponía en la columna de fecha de baja. No ponía una fecha. Ponía 3 palabras. No consta baja. En un registro de más de 50 años, esa empleada nunca había sido dada formalmente de baja. Técnicamente, administrativamente, seguía en plantilla. Sé que eso es un error burocrático. Sé que es la explicación más lógica. Un registro que nadie actualizó hace 50 años. Pasa. Son humanos los que llevan esos archivos. Pero estaba sentado en el sótano de ese hospital, rodeado de cajas de cartón envejecidas, con la luz de una sola bombilla encima de mi cabeza, y no me sentí tranquilo al leerlo. Me sentí exactamente lo contrario. Le pregunté a Conchi, la auxiliar que se persignaba frente a la 318, de la manera más cuidadosa que pude. Le dije que había estado revisando los archivos por temas técnicos y que había visto un registro de personal sin fecha de baja de los años 70. Le pregunté si sabía algo al respecto. Conchi me miró durante un largo momento. Luego miró el pasillo. Luego me miró a mí. Esa enfermera murió aquí, me dijo en voz baja. En el turno. Sola. En la tercera planta. Fue en el 73 o el 74, no recuerdo exactamente. Un paro. Nadie lo supo hasta que llegó el turno de día. Hizo una pausa. Nunca se actualizó el registro porque nadie quería encargarse del papeleo. Y luego pasaron los años y nadie lo tocó porque, ya sabes. No, le dije. No sé. Porque hay cosas que es mejor no remover. Esa fue la última conversación larga que tuve en ese hospital. No porque me echaran, sino porque 2 semanas después encontré un trabajo en otro centro, más lejos de casa pero con turno de día, y lo acepté sin pensarlo demasiado. Le dije a mi jefe que era por el horario, que el turno de noche estaba afectando mi salud, lo cual era verdad. No le conté el resto. Han pasado 7 meses desde que dejé ese hospital. Mi sueño mejoró, aunque sigue sin ser completamente normal. Hay noches, como ya te dije al principio, en que me despierto convencido de que hay alguien en la habitación. Pero hay algo más que no te he contado todavía. Algo que pasó la última noche que trabajé allí. Estaba haciendo mi última ronda por la tercera planta. Ya sabía que era mi último turno. Había firmado la renuncia esa mañana. Estaba, de alguna manera extraña, casi tranquilo. Pasé por delante de la habitación 318.
La puerta estaba entornada, como siempre. La habitación en penumbra. El paciente, un hombre mayor que llevaba allí varios días, dormía. Y en la silla junto a la cama, en la silla donde a veces se sientan los familiares durante las visitas, había una figura. Uniforme blanco. Pelo recogido. Sentada completamente quieta, mirando al paciente. No me moví. No sé cuánto tiempo estuve en el umbral de esa puerta. La figura no se movió. No volvió la cabeza. No hizo ningún gesto que indicara haber notado mi presencia. Simplemente estaba allí. Sentada. Mirando. Caminé hasta el control de enfermería. Le pregunté a la auxiliar de guardia si había alguna enfermera extra asignada esa noche a la habitación 318. Me dijo que no. Le dije que creía que había alguien dentro. Se levantó. Fuimos juntos. La habitación estaba vacía. Solo el paciente, dormido. La silla, vacía. La penumbra quieta. La auxiliar me miró con una expresión que no era de susto. Era de algo diferente. De reconocimiento resignado. Él está bien, me dijo en voz baja. Siempre cuida a los que están bien. Y volvió al control sin añadir nada más. Siempre cuida a los que están bien. He pensado mucho en esa frase. No sé si era una manera de tranquilizarme. No sé si era algo que la gente del hospital se decía a sí misma para convivir con lo que veían. No sé si era verdad. Pero el paciente de la 318 recibió el alta 3 días después. Lo supe porque le pregunté a una excompañera semanas más tarde. Salió caminando por su propio pie. Lo cual no prueba nada. Los pacientes reciben altas. Los pacientes se recuperan. Eso también pasa. Pero hay algo que no me deja en paz. Algo que no tiene explicación técnica. Algo que no encaja en ninguna de las categorías en las que yo intento organizar la realidad. El paciente de la 318 esa última noche. Lo vi claramente al entrar. Dormido. Respirando con calma. Y tenía la mano derecha apoyada sobre la manta de una manera particular. Con los dedos ligeramente abiertos, la palma hacia arriba. Como alguien que está sujetando una mano. Como alguien que nota que hay una mano dentro de la suya. No sé qué pasó en ese hospital. No sé quién o qué era esa figura. No sé si lo que vi era real en el sentido en que entendemos lo real, o si era algo que mi cerebro construyó a partir del cansancio y del miedo y de demasiadas noches solo en pasillos mal iluminados. Lo que sí sé es esto. Que cuando encontré ese registro en el archivo, ese nombre sin fecha de baja, esa empleada que técnicamente nunca dejó de trabajar allí, no sentí la urgencia de cerrar el expediente, de reportarlo a recursos humanos, de completar el papeleo que nadie había completado en 50 años. Lo dejé como estaba. No sé por qué. Tal vez porque hay cosas que es mejor no remover. Como dijo Conchi. O tal vez porque, en algún lugar que no quiero examinar demasiado de cerca, no estaba seguro de que fuera un error. A veces pienso en los pacientes que están en ese hospital ahora mismo. En la 3ª planta. En la habitación 318, si está ocupada. En si hay alguien que entra a revisarlos a las 3 de la mañana que no aparece en ningún registro, que no cobra nómina, que no firma en ningún libro de guardia. Que simplemente está allí. Haciendo lo que hacía cuando estaba viva. No sé si eso es algo que debería dar miedo. No sé si es algo que debería dar otra cosa. Lo que sí sé es que desde que dejé ese hospital, algunas noches, sin razón aparente, cuando el apartamento está en silencio y no hay nada que justifique ninguna sensación particular, noto algo. No sé cómo describirlo con precisión. Es como si el aire de la habitación tuviera una textura ligeramente diferente en una esquina concreta. Como una densidad que no debería estar ahí. Como una presencia organizada. Y pienso. Y me digo que es el cansancio. Que es la memoria haciendo cosas raras. Que estoy bien.
Pero antes de convencerme del todo, antes de cerrar los ojos y dejar que el sueño llegue, me pregunto algo que no debería preguntarme. Me pregunto si dejé ese hospital. O si algo de ese hospital me dejó a mí.